no puedo decirles la página del caso que explicó porque no lo leí el libro, hay que leerlo. Después hablamos. Bueno, si me equivoqué y no está, pues tendremos que escribir otro libro. Bueno, ya se está escribiendo. Ahora voy a dar la palabra a José Ramón Ubieto, que es psicoanalista, profesor de la UOC y también es patrono de la Fundación Novarres. José Ramón ha sido nuestro asesor durante los 3 años en los que nos hemos reunido una vez al mes durante 2 horas, hora y media, depende el momento, en el que hemos ido construyendo lo que ahora es el libro. Es decir, nos reunimos para hablar primero de casos, ¿no? Traíamos cada uno qué de este tema le resonaba en los casos, y después José Ramón nos ayudó muchísimo a armar los cajoncitos a donde alojar todo eso que estábamos trabajando, que a veces es lo más difícil para poder concretar un texto. Entonces, bueno, aquí le queremos decir que estamos súper agradecidos a ese trabajo. Él va a hablarnos de un tema que toca algo muy actual en el hoy, que es algo que tiene que ver también con el desamparo digital. Puso como título Violencias en los metaversos, y le doy la palabra. Bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros, ¿no? A la Fundación, especialmente a Susana, a Rodolfo y a Graciela, por haberme dado la ocasión de participar en esta investigación, que ha sido para mí también una ocasión de aprender muchas cosas en el ámbito clínico y teórico. Y por supuesto felicitaros, ¿no? Por el libro, el producto que tiene Graciela, que espero que ya leáis una vez, ¿no? Yo lo leí, ¿Tú sí? Me alegro, pues. Es un libro, como ya se ha dicho aquí, hay que tomarlo como un material abierto para que cada uno de vosotros lo cuestionéis desde vuestra perspectiva, desde vuestra práctica. No es la última palabra, ni mucho menos, no hay una doxa sobre este tema. Y también es un material crítico respecto a los prejuicios, ¿no? A las cosas que ya sabemos que son así. Es un libro que intenta poner en cuestión y revisar todo eso. Bien, yo he elegido, como decía Susana, porque había que elegir un tema, he elegido un tema que me toca especialmente, que es el tema de lo digital. En concreto he puesto este título: ¿Qué violencias en los metaversos? Los metaversos o los multiversos, como queréis decirle, son todos esos mundos virtuales en los cuales los chicos y las chicas y los adolescentes pasan horas y horas, ¿no? Lo hacen ya y lo seguirán haciendo, así que es un tema que nos toca muy directamente. Y quisiera empezar mi intervención con 2 citas de Lacan que nos orientan sobre el fenómeno de lo digital, porque lo digital es algo tan amplio que se puede hacer muchas lecturas. Los sociólogos hacen una lectura de lo digital, los tecnólogos hacen otra, los psicólogos cognitivos hacen otra, en fin, cada uno toma una referencia. Por supuesto que la mía y la que en el libro también se traduce, porque es la compartida, Poderas es una lectura psicológica, y por eso quiero, digamos, enmarcar esa lectura de lo digital a partir de una serie de tesis para nosotros muy importantes. La primera cita es una cita de 1970 de un seminario de Lacan que se llama El reverso del psicoanálisis. Y ahí Lacan dice que el mundo está cada vez más poblado de letosas. Bueno, no explico la palabra, es un neologismo que él se inventa, que tiene que ver con el olvido, etc. Dice: esa profusión de objetos hechos para causar su deseo, en la medida en que ahora es la ciencia quien lo gobierna. Piénselos entonces como letosas. Me doy cuenta, dice, un poco tarde, porque no hace mucho que lo he inventado, de que rima con ventosa. Hay viento en su interior, mucho viento, el viento de la voz humana. Bueno, tenemos en esta cita una primera idea sobre que esos gadgets, pensar que cuando escribe esto Lacan, el gadget más moderno de la televisión, los escaparates a los que se refiere eran escaparates donde había televisiones, radios y poco más, ¿no? Bueno, pues todos esos gadgets, los que había entonces y sobre todo los que hay ahora, tienen una función de causa de deseo. Esta es una primera idea. Y una segunda idea es que se conectan con el objeto voz, por supuesto también con el objeto mirada, con la imagen, pero que están conectados con la.
La segunda cita es más corta, son 4 años más tarde, una conferencia que dio en Roma, y dice: ¿qué nos procura la ciencia a fin de cuentas? Dice: algo para distraer el hambre, en lugar de lo que nos falta en la relación de conocimiento. Es decir, que estos objetos vienen a tapar un vacío. Me parece que esta ya es una manera de entrar a pensar lo digital. Algo que causa el deseo, algo que tapa un vacío y que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Creo que es importante que pensemos en todo lo digital en esa doble dimensión, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver con la palabra, con el lenguaje, en este caso con los algoritmos, que es el lenguaje que la ciencia introduce en todo este mundo de lo digital, pero también con la dimensión de lo pulsional, ¿no? Antes se refería, la pulsional es el apremio interno, aquello que nos empuja, y por supuesto con la satisfacción en el cuerpo. Es decir, un móvil le sirve a los adolescentes para conectar con el otro, pero le sirve también para tocarlo. Y en el tocarlo, en el mirarlo, en el escuchar, en todo eso hay también una satisfacción, no solo una conexión al otro. Esto nos permite entonces considerar que las pantallas y estos mundos virtuales, los multiversos, lo que conocemos y lo que vendrá, los podemos pensar a partir también de Lacan en 3 registros, ¿no? Porque nos podemos destacar, por un lado, lo imaginario. Son lugares donde la imagen tiene una gran prevalencia, y por eso las pantallas exacerban el narcisismo. Cuando penséis en Trump o en Elon Musk, por ejemplo, por citar a alguien, ya os dais cuenta de hasta dónde puede llegar la locura de la imagen, ¿no? Pero por otro lado tenemos también una dimensión simbólica. En estos aparatos y en estos mundos virtuales hay reglas de intercambio. Esas reglas tienen nombres, son algoritmos que rigen los intercambios. Y finalmente podemos pensar también todos estos mundos en el registro de lo real. Quiere decir, son una nueva superficie pulsional. Es decir, un lugar nuevo donde encontrar la satisfacción. No implica ninguna satisfacción nueva, que no han inventado ninguna pulsión. Lo que hacemos en las pantallas lo hacíamos antes, ¿no? Pensar, por ejemplo, que en nuestra época, es decir, los que ya tenemos un poco más de edad, porque veo que hay también afortunadamente gente más joven, pero digamos que el primer Instagram que nosotros conocimos se llamaba el Furic. Tú te sentabas, ¿no?, en el bar Furic, tomabas un café, y entonces ibas haciendo así, me gusta, no me gusta, y que eso ya existía. Ese goce de mirar y ser mirado ya existía. El Tinder, por supuesto que existía. Era cuando le decías a tu primo: oye, dile a la hermana de tu amiga que me gusta. Entonces había todo un circuito y al final había match o no había match. Es decir, que todo eso ya existe, no se ha inventado nuevo. Pero lo que sí que es verdad es que hay una nueva superficie pulsional, es decir, un lugar donde todo eso, toda la gramática pulsional de Freud, el mirar, ser mirados, oír, escuchar, retener, y todo eso se encuentra. Por eso es importante que pensemos que no se trata solo de objetos, no se trata solo de entretenimiento, no es que ellos estén con sus juguetes entretenidos, no se trata de eso. Se trata de que pensemos que la red y la pluralización, lo que conocemos como las redes sociales, en realidad son un otro, son una nueva figura del otro social. Si el otro social antes era el padre, la madre, el profesor, el policía, no sé qué, bueno, pues ahora hay una nueva figura del otro, un nuevo interlocutor, que es este otro digital. Y es un otro un poco distinto, seguramente, del otro en el que nos socializamos muchos, ¿no? Es un otro que el propio Lacan, al final de su enseñanza, lo llamó como un otro roto, es decir, como un otro en el cual las conexiones son conexiones poco sólidas. Se producen desenganches, no hay nada más, no sé cómo decirle, entretenido, por decir un término simpático, que una quedada de adolescentes un sábado por la tarde. Si tenéis hijos o pacientes, ya veréis todo el tiempo que lleva a quedar. Quedar por WhatsApp es una épica, que no siempre asegura el final feliz, digamos, ¿no? Bueno, este otro interlocutor es un otro muy marcado por todos estos desenganches. La interlocución con ese otro produce
narraciones muy fragmentadas, ¿no? Como se diría ahora, muy fluidas, ¿no? Muy trans, es decir, un momento en el cual las identidades que se generan con ese otro no son identidades sólidas, son identidades cambiantes, muy mutables, de un día para otro, de una red para otra. Se me ocurrió un ejemplo para entender la diferencia. Toda la diferencia que podéis imaginar entre un uniforme y un avatar. Todo lo que se os ocurra, un avatar es una cosa que se cambia en 10 segundos. Un uniforme imprimía carácter, ¿no? Cuando te ponían el uniforme de los maristas, o el uniforme de las concepcionistas, o el uniforme de los Boy Scouts, ¿no? Un uniforme, digamos, imprimía carácter, daba unos rasgos de identificación. En cambio, un avatar es una cosa que va bien, digamos, la tuneas y la cambias fácilmente. Por tanto, podemos tomar este otro digital como formando parte de una realidad digital. Y creo que tenemos que pensarlo en esos términos, no en términos de entretenimiento, sino en términos de que ellos viven en una realidad